Los casos de aborto han preocupado al CEDES en La Paz. Gracias por estar con nosotros, doctor Freddy Valle, director del CEDES. Un placer. Estábamos comunicándonos precisamente y hablábamos de algo que es muy importante, el tema del aborto y la legalización, me decía usted. Pero hay centros donde se están practicando abortos en diferentes puntos de la ciudad de La Paz. ¿En qué zonas han detectado ustedes, doctor Valle? Bien, muchas gracias por la entrevista. Un tema muy sensible, muy llamaremos actual, no solo en La Paz, en Bolivia y en el mundo entero. Todos están preocupados sobre todo el aborto ilegal. Porque hay algunos abortos, por ejemplo, los legales en Bolivia son en dos casos, cuando es por efecto o por causa de una violación y por causas en que la vida de la madre está en peligro. ¿Hay centros en La Paz donde se hace aborto ilegal? ¿En qué puntos, qué lugares han detectado ustedes? Hay un decreto desde el 2014, febrero del 2014, en que han facilitado el tiempo de trámite para legalizar el aborto en estos dos casos. Porque antiguamente se hacía un proceso. Y el proceso, usted sabe, nuestra burocracia, etcétera, etcétera, y el embarazo avanza, no espera. Hoy por hoy, ya solo a demanda de la afectada y comprobado ese asunto, en 24 horas se tiene que solucionar. Por supuesto, con permiso judicial, claro, y en lugares... No, ya solo con una orden de un abogado y valoración de los centros, principalmente los centros hospitalarios. Esos son centros médicos que son habilitados, por supuesto. Sí, ¿Y qué pasa con los ilegales? En realidad los ilegales no solo son para abortos, sino para otras prácticas médicas más, ¿no? Tenemos nosotros barrios populares con mucha población, barrio de Buenos Aires, cementerio, etcétera, que ahí hay no solo el problema de aborto, sino también el problema legal de ejercicio de la medicina. ¿Se ha detectado estas zonas? ¿Cuáles son esas sensibles? ¿Por qué funcionan estos lugares? Bueno, lastimosamente, este problema que es de salud pública, ya desde los años 70, lo han comercializado. Ya es un problema de carácter económico, ingreso ilegal económico. Y que los factores, vuelvo a decirle, el aborto, hay aborto espontáneo y el provocado. Entre el provocado está el legal, que son en estos dos casos, y el ilegal. Entonces aquí se divide... ¿Están camuflados estos centros, doctor Valle? ¿Perdón? ¿Están camuflados estos centros? Muy camuflados. ¿De qué forma? ¿Cómo pasan a ser camuflados? Bueno, primero no anuncian, ¿no? Ya es por comunicación directa, saben que hay ahí, y no solo practican médicos, ahí también radica el problema, sino otros profesionales. Se ha visto bioquímicos, odontólogos, y peor aún, que ni siquiera son profesionales. Entonces son enfermeros que probablemente han visto, han aprendido, etcétera. Vale decir que son algunos médicos de otras ramas que ofrecen estos servicios camuflados en aquellos. Así es, se ha visto casos que denuncian sobre todo de que no solo médico, y bueno, lo ideal sería un obstetra, ¿no? Un ginecólogo. Pero hay médicos generales y hay otras profesiones como ser bioquímicos, odontólogos, enfermería, etc. ¿Que ellos practican este legrado? Sí, pero son ilegales. No es muy difícil controlar, a no ser que haya una denuncia concreta y se va. Pero ¿cuántas denuncias han llegado de estos centros, doctor Valle, al CEDES? ¿Cuántas de estas denuncias han llegado? Muchas. Nosotros tenemos un departamento o una unidad que se llama USACSIA, que acredita la sanidad, y ahí hay denuncias por parte de práctica ilegal del aborto. Ahora, ¿qué están haciendo ustedes como institución, como CEDES, para evitar aquello? La anterior semana se detuvo a 3 personas por esta práctica. Fíjese, el problema del aborto es de que desencadena o puede desencadenar en muerte por mala práctica, ¿sí? No en el aborto en sí, sino las consecuencias de que puede traer una mala práctica. Y eso aumenta la mortalidad materna, porque así sea aborto no quiere decir que no es materna. Entonces, lo que nosotros hacemos primero es la prevención.
La prevención, ¿en qué sentido? En información. En información, sobre todo a los adolescentes, jóvenes que estoy viendo que acá hay de colegios, etcétera, conocer, ver los peligros, pero de carácter técnico y científico. Con esa advertencia, ¿se ha elevado el número de abortos? No, yo diría que inclusive se ha disminuido. En lo que ha elevado son en las edades. ¿Cuál es el margen de edad? Fíjese, los abortos se producen, se controla, o los registrados, estoy hablando, en menores de 20 años, entre 20 y 39 años, que es la mayor cantidad de abortos, entre 40 y 49 y 49 adelante. Pero la mayor cantidad de abortos son de 20 a 39 años y menores de 20 años. Ese es el grupo que nos preocupa a nosotros. Y doctor ¿sí? Valle, ¿quiénes son los que buscan estos centros ilegales para practicar aborto? ¿En qué rango de edades y qué estratos sociales? ¿Quiénes son los que buscan estos lugares? El problema es de que la edad, vuelvo a decir, y la búsqueda de esta práctica es por diferentes factores. Nosotros podemos encontrar hasta 17 factores por los cuales acuden a esta práctica. ¿Cuál es el que más llama la atención, doctor? Económico, ¿sí? Por ejemplo, estado civil, edad, porque lo económico, tienen 4, 5 hijos, más un hijo, ¿cuántos representa? Entonces, buscan un lugar para la práctica. ¿Quién tiene sanción en este caso? ¿Cárcel? ¿Quién Sí. practica o quién busca esta alternativa? Ambos, porque ella está imbuyendo al profesional o al centro X y ambos tienen culpabilidad. Con diferentes categorías. Claro, obviamente. Muy bien. Doctor Valle, gracias por acompañarnos en la entrevista. No, ¿Algo pues, más que quiera decir? para mí es muy grato porque son temas muy sensibles, muy actuales y que debemos no preocuparnos, sino ocuparnos de la solución para estos casos. Usted está enterado, se buscaba hace varios meses atrás la legalidad del tema del aborto. ¿Se sigue discutiendo este tema? Sí, se sigue discutiendo porque hay corrientes que ven por el lado de los factores que pueden producir muerte y que evidentemente producen muerte. Pero hay otra visión de que ven desde el punto de vista, por ejemplo, religioso, que es vida, está matando una vida, etcétera, ¿no? Hay inclusive discusión de la edad gestacional, ¿sí? Porque aborto es menos de 20 semanas ya se considera aborto de gestación. Pero algunos marcan la semana 12. Para practicar el aborto legal en algunos países se hace eso. Continúa siendo un tema difícil entonces. ¿Perdón? Continúa siendo un tema difícil el del aborto. Muy difícil, muy difícil. Yo creo que tiene que haber, identificar todos los marcos teóricos que puede existir sobre este problema y que participen todos los involucrados. Porque ahí tiene que participar la iglesia, tiene que participar los de derechos humanos, tiene que practicar médicos, tiene que participar abogados, tienen que participar antropólogos, es decir, sociólogos, ver desde diferentes puntos de vista esta situación. A criterio de ustedes como médico, ¿cuál es su criterio? Mi criterio, yo soy ginecobstetra. Yo siempre voy por la prevención y sobre todo por ejemplo, uso de preservativo, uso de anticoncepcionales, que es muy raro acá la anticoncepción. No. Ese es lo principal que nosotros debemos hacer para evitar llegar a estas. Gracias por acompañarnos, doctor Valle. Que tenga yo buen le día. agradezco mucho. Que le vaya muy bien. Continuamos con más en la revista.